Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 6 habla de que todos estaban reunidos. Escuche, y vino el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo nos toma, y de ahí en adelante nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que cuando se rasga el velo queda expuesta la gran verdad. Ya Dios no habita en el templo hechos por manos humanas. Mateo capítulo 27 relata desde el versículo 32, relata todo lo que pasó en la crucifixión hasta el verso 51, pero yo quiero leer Mateo 27 y quiero empezar con el verso 45. Así que yo quiero que cierre tus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, trata que nuestros 5 sentidos puedan entender ese poder de la resurrección. Que viniendo desde el cielo, Jesús tomó forma de hombre, vivió como hombre y padeció todo lo que un ser humano podía padecer. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hoy hacer que entendamos lo que ocurrió en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y desde la hora sexta, ¿qué hubo? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Me parece curioso, porque lo que nosotros podríamos pensar es de que hubo tinieblas el día que Jesús murió cerca del Gólgota, en esa área del desierto. Pero cuando yo me pongo a investigar, me doy cuenta que en los textos más antiguos, como son los textos chinos o los manuscritos chinos, que son uno de los más antiguos, hubo tinieblas, hubo oscuridad en aquel día. No solamente donde Jesús estaba, donde la cruz estaba, sino que hubo tinieblas en todo el mundo. Las culturas lo describen y dice que hubo también tinieblas en esos lados. Pero cuando los científicos comprueban que ese día hubo tinieblas en toda la tierra, entonces son hechos sobrenaturales. ¿Cómo es posible que un hombre que en aquel tiempo reconocían como el maestro, que es crucificado y cuando muere, cuando él entrega su espíritu y le dice: Señor, te entrego mi espíritu, hay tinieblas, se oscurece todo? ¿Y qué simboliza eso, pastor? Entonces, ¿qué quiere decir que hubo tinieblas en la tierra? Y esto estaba simbolizando que si Jesús moría, Jesús era la luz del mundo. Nos estaba dando a entender que si este hombre, que era el Hijo de Dios, fallecía, y que Él era el que había llevado la luz. Y recuerdo que Génesis dice: y cuando se hizo la tierra, se hizo la luz. Este hombre cuando muere, hay tinieblas. Y toda persona que realmente no tiene a Jesús en su corazón tiene tinieblas, pero si lo deja entrar, hay luz. Sin Jesús la tierra no brilla, porque Él era la luz. Y Él es la luz de los hombres. Y lo primero que ocurre al organizar la tierra es esto. Valga la redundancia, Génesis. Se hizo la luz. Jesús es la luz. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, la luz se está apagando. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, algo está ocurriendo a nivel del universo. Y le hace saber a toda la humanidad que si Él está muerto, la humanidad podría quedar en tinieblas. Que el ser humano no podría vivir sin Él. Qué simbología más poderosa. Jesús es el único generador de luz, tan poderoso que le llaman el sol de justicia. Al sol le llaman el astro rey.
Pero el astro rey en aquel momento lo apagó la luz de justicia que era mi Señor Jesucristo. Y eso me deja pensar que es más poderoso, brilla más. Y es el sol de justicia. Él mismo dijo, el que cree en mí nunca estará en tinieblas. Entonces la muerte de Jesús nos enseña que cuando una persona deja morir su fe, deja morir su esperanza, deja morir su amor, se deja inundar por todos los problemas de este mundo, termina quedándose en tinieblas. Termina en un solo caos. Y si usted quiere ver más claramente, regrese a una relación estable con nuestro Señor Jesucristo y usted tendrá la luz en su vida, tendrá la luz en su familia, tendrá la luz donde usted se desenvuelve. Pero tenemos que volver a tomarnos finalmente con Él, que es la luz. Escuche, si Jesús es la luz de nuestras vidas y nosotros pertenecemos a una sociedad, esa luz puede cambiar un país. Esta luz puede cambiar a Guatemala. Y esta luz puede cambiar a cualquier país si nosotros dejamos que Él entre. Pero Jesús empieza a morir. El verso 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y en ese punto de vida, como nosotros la conocemos, dejó de existir en la tierra Jesús. En ese momento Jesús muere como cualquier hombre, como cualquier persona. Deja de respirar, deja de existir. Aparentemente, cuando su cuerpo se desangra, no le queda mucha sangre en el corazón y el corazón empieza a latir menos, porque no hay sangre. Jesús se está desangrando en la cruz y por la falta de sangre el corazón empieza a latir menos, empieza a bombear menos y empieza a colapsar el cuerpo humano de Jesús. Y en ese momento Él entrega su espíritu, pero en ese momento que muere ocurre otra poderosa simbología en la tierra. Escuche, se rompe el velo. Pero no se rompe el velo como normalmente debería de romperse de abajo para arriba. Se rompe de una manera inusual, se rompe de arriba hacia abajo. Y en aquel tiempo solo las personas que podían entrar al lugar santo tenían que estar de una manera santa, porque ellos podían morir. ¿Y saben por qué? Porque Dios mismo habitaba en el lugar santo. Y en ese momento que se rompe el velo, ocurre algo sobrenatural. Toda la gente se da cuenta que el velo se rompe y nadie muere. Y entonces me deja pensar que Dios ya no habitaba en un rincón ni en cuatro paredes. ¿Qué había hecho Jesús entonces? ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba dando a entender? Que ahora no eran las cuatro paredes, sino que ahora nos estaba dando el acceso directo, que antes la ley era dada por Moisés. En el Pentateuco y los primeros 5 libros, la ley es dada por Moisés y el Levítico termina, pero esta vez es raro, ya no pasa nada. Ahora Jesús nos hace templos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 6 habla de que todos estaban reunidos. Escuche, y vino el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo nos toma, y de ahí en adelante nosotros somos templo del Espíritu Santo. Estas 4 paredes en un lugar donde nosotros nos reunimos, pero donde 2 o 3 en su nombre se reúnen, ahí ya somos iglesia. Hoy somos iglesia, porque habemos más de 3. Pero algo sobrenatural pasa cuando la iglesia se reúne. Algo sobrenatural pasa cuando 2 o 3 personas se reúnen en el mismo sentir. Pasan milagros, suceden cosas sobrenaturales.
Pero Jesús rompió el velo y nos dio acceso a ese lugar. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo, las cosas ya no son como son ahora. Ahora el sacerdote, no necesitamos el sacerdote que pueda entrar a ese lugar santo y pueda llevar los pecados de todo un pueblo, sino que ahora Él nos hace a cada uno un templo, el cual puede llegar con toda la autoridad y decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Ya no necesitas tú llegar con alguien que te perdone los pecados o pagarle a alguien que te perdone los pecados. Así que cuando se rasga el velo, queda expuesta la gran verdad. Ya Dios no habita en el templo hechos por manos humanas. Ahora el Espíritu Santo mora en templos hechos de carne y hueso, que Él toma por templos, que somos tú y que somos yo. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? ¿Saben? Se rompe el templo, Jesús muere y con ello un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto porque Dios lo prometió. Entonces, Él rompe toda barrera que divide a Dios de la gente. Desde entonces nos llamamos iglesia. La Biblia dice que cuando nos reunimos, ahí está Él en medio. Esto indica que donde 2 o 3 se reúnen, se abre un portal sobrenatural. Escuche, cuando 2 o 3 en su nombre está diciendo: ¿saben qué? Hay cosas sobrenaturales que se van a manifestar y están abriendo un portal sobrenatural. Que creen en mí. Ahora yo pregunto, ¿alguien aquí es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? La iglesia gloriosa de Jesús no son locales, son personas llenas de Jesús y llenas del Espíritu Santo y llenos de su fe. Y eso fue lo que Jesús hizo aquel día. Eliminó el antiguo pacto y dijo: ¿saben qué? Yo les doy la bienvenida al nuevo pacto. Ahora no tienen necesidad de nadie. Ahora no tienen necesidad de un sacerdote, sino que ahora yo les doy el acceso a que cada uno pueda venir y pueda poner a cuentas con Dios. No necesitas a nadie. Escucha. No me necesitas a mí. Pastor, ore por mí. Ora vos. Es que usted está más cerca de Dios. ¿Quién te dijo? Él nos dio el acceso a que cada uno pudiéramos acercarnos y pudiéramos ponernos a cuentas con Él. El nombre que nos salva a todos se llama Jesús. Jesús viene también por segunda vez. Gloria a Dios por eso. Otra cosa que pasó, dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiso dar a entender el Señor que las rocas se hayan partido? Y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto? Y yo quiero que me preste mucha atención, porque vamos a eliminar un pedazo de religión hoy aquí, para poder entender qué fue lo que Jesús dijo cuando Él dijo que las piedras estallaron. El que valida el antiguo pacto era Moisés, como lo mencioné en su momento. El Pentateuco, los 5 primeros libros, y termina con Levítico, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Así que Moisés era la base de todos aquellos religiosos que vivían en aquel tiempo. La ley de Moisés era la que se tenía que cumplir a cabalidad. Entonces Jesús, dejando claro que no hay otra roca diferente, escuche, que es la roca inconmovible de los siglos, que Él es la piedra angular y es el fundamento de la iglesia. Y en ese momento todas las rocas, escuche, todas las rocas que había en todo aquel lugar fueron partidas. Ajá, ¿cómo así, pastor? Todos aquellos pactos que se habían hecho de Moisés,
Todo aquello que se creía, todas las piedritas y religiones, dogmas que habían en aquel momento se partieron. Y dijo, aquí solo hay una roca inconmovible que soy yo. Escuche, entonces quiere decir que todas aquellas piedritas, todas aquellas religiones, todo aquello que venía de Moisés, se rompe en piedritas. Y dice, solamente yo soy la roca inconmovible, nada más yo. Todas esas rocas se parten en ese momento. Dígale al que está a la par, tu edificación está en Jesús. Tu edificación está en Jesús. Y si bien es cierto, tenemos nosotros doctrinas y normas, pero ese no es el fundamento de mi vida. Las doctrinas no es el fundamento de mi vida. Escuche, a mí nunca me sanó una doctrina. A mí nunca me hizo sentir algo la doctrina. No he tenido una experiencia sobrenatural cuando confesé y declaré una doctrina. Así que solo Jesús me ha dado esa experiencia. La roca inconmovible. Y repito, no es que las doctrinas sean malas, pero las doctrinas simplemente son un caminito para decirme, por aquí tienes que caminar, no vayas por aquí o por allá. Pero solo Jesús me salvó, solo Jesús me dio una manifestación, solo Jesús me sanó, me dio mi milagro, restauró y me trajo de las tinieblas a la luz. Solo Él. Escuche. Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia. Escuche, una doctrina no me cambió, pero Jesús me transformó. Y Él es el único que puede hacer cambiarme, no la doctrina. Y aunque me critiquen y me digan, ese pastor sabe que está predicando, yo le estoy predicando lo que yo siento y lo que siento que el Espíritu Santo me ha dado en mi corazón. Jesús me cambió, Jesús me salvó. Una doctrina no me sanó, una doctrina no me cambió. Jesús sí lo hizo. Él me salvó. Entonces se explotaron todas esas roquitas. Y entonces solo hay una roca grande que es inconmovible. Y en otras palabras está diciendo Jesús, no crean entonces esas piedritas que se quebraron alrededor, ya no crean más. Yo soy la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por eso a Pedro le dijo, ya no serás Simón, sino que serás ¿qué? Piedra. Escuche, piedra. Y esta piedra, Pedro, Simón Pedro, ahora serás un extracto de la roca inconmovible. Es la roca inconmovible, es Jesús. Y tú serás la piedra. No sé si me están siguiendo. Mateo 19 dice, le dice a Pedro, ahora te llamarás un pedazo de piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta piedrita, porque yo soy la roca, edificaré mi iglesia. Sobre la revelación que tuvo Pedro, que él era el Hijo de Dios viviente y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Esa es la iglesia que gana. Escuche, esa es la iglesia que está fundamentada en Jesús y no en las doctrinas. La iglesia que está fundamentada en Jesús y no en las normas. Esa iglesia es la que le da terror a Satanás. ¿Cuál, pastor? Esa iglesia que no está fundamentada en normas ni doctrinas. La iglesia ganadora es la que está fundamentada solamente en Jesús. Aquel que resucitó, aquel que cambia, aquel que transforma. Y esa iglesia, escuche, esa iglesia puede abrir las mismas puertas del infierno. Una iglesia que está fundamentada en Jesús podría estar ubicada en la misma puerta del infierno, que no tiene temor de que se oigan gritos, de que salgan zombies, si usted lo quiere llamar, o que salgan espíritus. Esa iglesia está fomentada en Jesucristo y no tiene temor de nada. Esta iglesia es aquella que cuando pasa un espíritu sale corriendo porque no soporta el peso de gloria y el poder de la resurrección de un Cristo que venció a la muerte. Esa iglesia basada en Jesús nunca pierde, siempre gana.
Mateo verso 50, en el verso 52 del mismo capítulo dice, se abrieron los sepulcros. Pasó otra cosa impresionante. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Escuchen, todos piensan que esto ocurrió cuando Jesús murió. No. Si nosotros seguimos leyendo, dice, y saliendo de los sepulcros, después, dice la Biblia, de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Así que primero tuvo que resucitar uno, primero. Ahora los explico. Jesús es el primogénito de los resucitados. Y eso indica que primero él tuvo que resucitar. No hubo una resurrección antes que Jesús resucitara. Ahora bien, cuando Jesús resucita, ese poder de resurrección explota dentro de las tumbas, donde entonces estaban varios santos muertos que habían creído en un Dios. Entonces imagínese usted que ahí está don Flavio y le había dejado de herencia a sus hijos. Y los hijos están atendiendo el negocio y viene don Fabio, me imagino que con las prendas que los envolvían caminando. Escuche, cuando hay una resurrección hay mucha bulla. Y entonces lo que sucede es que cuando empiezan a resucitar después de Jesús todos los demás, llega don Flavio y le dice, hola, ay María. Está en una barrotería, ¡ay María!, como dicen allá en los pueblos, ¿verdad? Y de repente cuando se da cuenta el nieto y dice, abuelito, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo es posible si tú moriste hace 35 años? Todos se asustaron, todos temblaron de miedo. Dice Mateo 28:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Escuche, estos hombres reconocen las señales y las manifestaciones sobrenaturales. Esto no era la tumba de Mahoma ni de Buda. Este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendía del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Pregunto, siendo Dios, ¿no podía atravesar la roca? Siendo el Hijo de Dios, ¿no podía salir de esa tumba caminando y traspasar la pared de las piedras? Siendo el Hijo de Dios, ¿no es cierto que se le apareció a sus discípulos y les dijo, tengo hambre? Comió con sus discípulos, comió el pescado y luego desapareció. ¿Y acaso se cayó el pescado cuando lo tenía? Se llevó el pescado. Para aquellos que les gusta comer, no van a engordar. Entonces Jesús sí podía atravesar la piedra, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué mandó un ángel? Y aparte de eso, hay bien acomodado el ángel sentado en la piedra. Porque era necesario que hubieran testigos, y a los primeros que les habla es a los militares y al gobierno. ¿Y por qué entonces le habla a los militares y a los gobiernos? A los militares primero porque se dan cuenta que realmente hay un temblor y se dan cuenta que nadie podía empujar esa piedra o rodar esa piedra porque era muy pesada y ellos estaban ahí, tenían miedo que aquel hombre que había dicho que iba a resucitar, aquel hombre que creían todos que era un rey, se podían robar el cuerpo de aquel hombre. Entonces mandan seguridad, mandan soldados romanos a cuidar, a vigilar aquella tumba. Le demuestra primero a la élite militar
que Jesús había resucitado. Y lo primero que hacen es ir con el gobernante y le dice: nosotros somos testigos que este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Resucitó. Nosotros vimos que hubo un terremoto. Vimos que un ángel abrió la puerta. Por eso necesitaba Jesús que el ángel abriera la piedra para que hubieran testigos de una resurrección y que no había nadie. Pero no solamente eso. Jesús necesita que la información vaya volando. Y se pone a pensar en nada menos y nada más que en las mujeres. No es que las mujeres sean chismosas, pero la información viajó rápido. Escuche, las mujeres son las primeras que llevan el mensaje del evangelio de un Cristo resucitado. Las mujeres son las primeras que van a predicar: Cristo resucitó, y van con todos a decirle: la tumba está vacía, se nos apareció un ángel y no hay nada. ¿Qué pasó? No sabemos, pero venimos a darles las buenas nuevas. Jesús no murió, Jesús resucitó. Las mujeres son las primeras que habilitan a los apóstoles. Las mujeres son las primeras que predican de un Dios resucitado y habilitan el ministerio apostólico. Así lo veo yo. Yo no sé usted. Pero ¿cómo estaban los apóstoles? Regresamos a la pesca. Regreso a cobrar impuestos. ¿Qué hacemos? Tristes cuando llega una mujer a predicarles. Y ahí dice: ¿y ahora qué hacemos? Seguimos predicando a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Y de repente Jesús se les aparece. Y ahí estaba alguien que no creía, que se llamaba Tomás. Y le dice: no, yo no puedo creer que tú seas Jesús. ¿O fue el derecho? No sé. Toca. Mete tu dedo. Presiona ahí. Y no me duele. Y cree Tomás. Y Jesús desaparece. Escuche, no solamente queda ahí. Jesús se le aparece a 500 personas. ¿A qué se les aparece? ¿Por qué se les aparece a 500 personas? Y a cada uno le va a dar una palabra específica. 500 personas. Jesús, trabajando después de muerto, empieza a hablarles con especificaciones directas y precisas a esta gente. Dice Mateo 28, 3, verso 4, dice: y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y da miedo. De él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora yo les pregunto: ¿quién era el muerto? ¿Jesús o los soldados? Los soldados estaban como muertos, dicen, pálidos estaban. Yo creo que si padecían del corazón, de la presión, ahí les da patatuch. Los soldados muertos, ahí miren ustedes, que de miedo. Ahora Jesús no era el muerto, los soldados eran los muertos. Qué susto. Qué susto. Y la palabra dice: bienaventurados, doblemente bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no vi, lo predico y lo creo. Doblemente bienaventurado. Yo le estoy predicando algo que no vi, pero lo siento como si hubiera estado ahí. Me emociono como si hubiera estado ahí en la tumba, y como si las mujeres hubieran llegado y han dicho: Haroldo resucitó, está vivo. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Qué clase de cuerpo es este que come pan, toma vino, come pescado y atraviesa las paredes? ¿Qué clase de hombre es este? Entonces pregunto: ¿necesitaba Jesús que movieran la piedra? Porque necesitaba testigos.
Jesús resucitó. Escuche, la peor declaración que se escuchó en aquel tiempo, que le dio enojo a Satanás: Jesús resucitó. Jesús resucitó, y el diablo escuchaba: Jesús resucitó. Y esto lo ponía a temblar, lo ponía de mal humor. No es posible, yo lo maté, pasó muerto, yo vi cómo le atravesaron las altas. Jesús resucitó. Y así andaba la bulla. Algo que le da temor a escuchar al diablo es decir: Jesús resucitó. Escuche, eso lo vuelve loco, más de lo que ya está. Esto es lo que pienso yo que le pasó cuando la iglesia se mueve en este poder de la resurrección de Jesucristo. Lo primero que va a afectar no es a la iglesia. Lo primero que va a afectar cuando escucha que Cristo resucitó es a la línea militar y a los gobernadores. Eso sí lo afecta. ¿Y por qué? ¿Y por qué los gobernadores? Porque ellos dijeron: vimos a un ángel. Ellos no lo creían. Nosotros nos quedamos toda la noche ahí. Y esta historia, y le estaban contando al gobernador: nosotros estábamos allí, vimos que el ángel abrió, estaba sentado, entramos a ver, estábamos como muertos, el cuerpo de Jesús ya no estaba, ahí estábamos, tembló todo, estalló todo, vimos a ese ángel que movió la piedra y no hay manera de salir de esa tumba. Nosotros vimos, nadie podía mover, pero un ángel la movió. Así que cuando el ángel movió la piedra, nosotros entramos por curiosidad y nos dimos cuenta que solo los trapos de Jesús estaban. No había manera, no había manera. Estuvimos ahí. Un hombre que cambió mi vida. Seguramente un hombre que cambió la tuya. Un hombre que seguirá cambiando vidas. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es al que yo sirvo. Y hasta la última fuerza que Dios me dé, siempre voy a decir: te amo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, haber cambiado, haber muerto por mí sin haberlo conocido. Me rindo ante ti.